Bien, tenemos el ejercicio de Szymanski, el 24.15, que dice en la figura: cada capacitor tiene una capacitancia igual a 4 microfaradios y la diferencia de potencial entre el punto A y B es igual a 28. Calcule la carga en cada capacitor y la diferencia de potencial a través de cada capacitor y la diferencia de potencial entre los puntos A y D. Bien, tenemos este esquema, este sistema, esta figura, donde se ven involucrados 4 capacitores. ¿Sí? También tenemos la diferencia de potencial entre el punto A y B. ¿Sí? Bien, para resolver las dos preguntas, la carga en cada capacitor y la diferencia de potencial en cada capacitor, tenemos que hallar el capacitor equivalente o la capacitancia total. ¿Cómo se halla esto? Simplificando la figura, el esquema, ¿no? Sumando los capacitores que están en serie o están en paralelo. ¿Sí? Para eso tenemos que acordarnos dos fórmulas que para poder hallar un equivalente respecto a capacitores que están en serie, ocupamos esta fórmula de aquí: 1 sobre capacitor 1 más 1 sobre capacitor 2 más 1 sobre capacitor 3, y así todos los que estén en serie. Y para hallar una capacitancia equivalente con capacitores que estén conectados en paralelo, simplemente sumamos los capacitores. Bien, ¿por dónde empezamos aquí? C4, si veamos desde abajo, C4 está conectado al punto B y luego se conecta, su conexión se divide tanto para arriba, para C2, como para abajo, para C3. Entonces es un poco complicado empezar a simplificar el esquema por C4. ¿Sí? Si se fijan, C3 está conectado, una patita del capacitor de C3 está conectado a C1 y la otra patita está conectada a C2. Es difícil también empezar a simplificar el esquema por ahí. ¿Sí? Lo más fácil es centrarnos en C1 y C2, que los dos están conectados en serie. Por lo tanto, de esos dos yo puedo obtener solo un capacitor equivalente y por lo tanto simplificar el esquema a esta figura de aquí, donde tenemos el capacitor equivalente 1 que sale de la serie del capacitor 1, el capacitor 2, el capacitor 3 y el 4. ¿Sí? ¿Cómo hallo el capacitor equivalente 1? Bueno, aplico capacitor en serie y me centro en capacitor 1 y capacitor 2, que los dos tienen un valor igual a 4 microfaradios. ¿Sí? Y al hacer la operación tengo que el capacitor equivalente 1 es igual a 2 microfaradios. ¿Sí? Bien, para seguir simplificando el esquema, me centro en el capacitor equivalente 1 y el 3, que están conectados en paralelo. Entonces aplico la otra fórmula. ¿Sí? Bien, y también simplifico el esquema, el sistema de capacitores de la siguiente manera. Tendría el capacitor equivalente 2 y C4 igual. ¿Cómo hallo el capacitor equivalente 2? Sumo el capacitor equivalente 1 y el capacitor equivalente 3, que eran los dos que formaban el capacitor equivalente 2 mediante su conexión en paralelo. Como están conectados en paralelo, simplemente sumo 2 más 4. ¿Sí? 2 que era el equivalente 1 y 4 que era el capacitor número 3. Por lo tanto, el capacitor equivalente 2 es igual a 6 microfaradios. Y por último, tengo ya solo dos capacitores. Muy común es el error, por ejemplo, de ver aquí y pensar que están conectados en paralelo. Y no están conectados en paralelo, están conectados en serie. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ya hablamos en un ejercicio anterior que en serie tenían solo un punto de conexión, que sería el del medio, ¿no? Imagínense que la patita del C equivalente 2 está girada y la patita igual del C equivalente 4 está girada y los dos chocan
en un solo punto y no en 4 como en las conexiones en paralelo, ¿sí? Solo por dar un ejemplo, arriba el C equivalente 1 y el C equivalente 3 estaban en paralelo y mire, tienen 4 puntos de conexión entre los dos capacitores, ¿sí? Aquí en cambio solo tienen 2 porque los otros dos conexiones se van al punto A y al punto B y nunca se van a chocar, por eso están conectados en serie, C equivalente 2 y C4. Y para poder hallar ese equivalente 3 tengo que aplicar la fórmula de capacitores en serie, que sería 1 sobre capacitor equivalente 2 más 1 sobre capacitor equivalente 4, perdón, capacitor 4 nomás, ¿sí? Y eso es igual a 2.40 microfarados. Listo. Y ya tengo el capacitor equivalente del esquema, ¿sí? Ahora, yo en esta parte de aquí, ¿sí? del esquema, tengo un voltaje y por aquí está circulando una carga Q, ¿sí? Esa carga Q será la carga del capacitor equivalente 3, ¿sí? Para hallar esa carga yo tengo que acordarme de la siguiente fórmula, que carga es igual a capacitancia por voltaje, y voltaje yo ya tengo, ya me dieron en la orden, me dieron que el voltaje es 28 entre el punto A y B. Yo estoy en el punto A y B, entonces tengo voltaje y tengo capacitancia, puedo hallar la carga que está pasando por ese capacitor, ¿sí? Solo por el capacitor equivalente 3. Por lo tanto, la carga en el capacitor equivalente 3 es igual al capacitor equivalente 3 por el voltaje o la diferencia de potencial entre el punto A y B. Por lo tanto, la carga del capacitor equivalente 3 es igual a 2.40 por 10 a la menos 6 por 28. Eso es igual a 67.2 microcoulombs. Ha sido la carga de ese capacitor. Por lo tanto, yo puedo armar una tablita de la siguiente manera, donde tengo todos los capacitores que intervienen en mi sistema, los 4 originales, ¿sí? El capacitor 1, 2, 3 y 4, y también los equivalentes que vamos hallando, el capacitor equivalente 1, el 2 y el 3. En la otra columna tengo el valor de la capacitancia de cada uno de los capacitores, y en la otra columna tengo la carga, y por último tengo la diferencia de potencial o el voltaje, ¿sí? Para tener un poquito más de orden para nuestra resolución que viene ahora, que es un poco más confusa, ¿sí? Entonces tenemos un orden ya establecido y con esto nos podemos guiar un poco más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el ejercicio de atrás para adelante, ¿sí? Desde el capacitor equivalente 3 y vamos a empezar a descomponer otra vez. Vamos acá, luego vamos a ir acá y luego terminamos con el esquema original, ¿sí? Bien, entonces el capacitor equivalente 3, ¿de dónde salió? Salió de la conexión en serie del capacitor equivalente 2 y el capacitor 4. Al estar en serie, ¿sí? Tienen la misma carga que el capacitor equivalente 3. Quiere decir que el capacitor equivalente 2 tiene de carga 67.2 microcoulombs y también el capacitor 4, ¿sí? Los dos estaban en serie y obtuvimos el capacitor equivalente 3. Al estar en serie, el C4 y el C2 tienen la misma carga que el capacitor equivalente 3, ¿sí? Si estuviesen en paralelo tuviesen el mismo voltaje, pero como están en serie tienen la misma carga. Y como ya tienen la misma carga, como ya tenemos como dato la carga y la capacitancia tanto del C4 como del C equivalente 2, simplemente hallamos los voltajes.
Entonces tenemos que el voltaje del C4 es igual a la carga del capacitor 4 sobre la capacitancia. La carga es la misma que habíamos tenido del C equivalente 3, o sea 67.2 por 10 a la menos 6, y la capacitancia es 4 microfaradios, o sea 4 por 10 a la menos 6 igual. Bien, entonces el voltaje de C4 del capacitor 4 es igual a 16.8 voltios, ¿sí? Y podemos ya escribir en nuestra tabla 16.8 voltios en el capacitor número 4. Y para el capacitor equivalente 2 hacemos exactamente lo mismo. El voltaje del capacitor equivalente 2 es igual a la carga del capacitor equivalente 2 sobre el capacitor equivalente 2. Por lo tanto, 67.2 por 10 a la menos 6 sobre 6 por 10 a la menos 6. Y obtenemos que el voltaje en el capacitor equivalente 2 es igual a 11.2. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, podemos sumar el 16.8 y el 11.2 y nos tiene que dar igual a 28. ¿Sí? Y por lo tanto las cargas de estos tres son iguales. ¿Sí? Para que sumando los voltajes nos den el total, que es el C equivalente 3. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salió el C equivalente 2? De la conexión en serie del C3 y el C equivalente 1. Perdón, de la conexión en paralelo no en serie, en paralelo. Quiere decir que tanto C3 como C equivalente 1 comparten el mismo voltaje que C equivalente 2. Por lo tanto, voy a mi tablita y escribo en voltaje tanto del C equivalente 1 como del C equivalente 3 el mismo voltaje que tiene C equivalente 2. ¿Sí? Entonces pongo ahí 11.2 y arriba también pongo 11.2. Y ya tengo voltaje y tengo capacitancia, tengo que ir a la carga nada más de cada capacitor. Por lo tanto, la carga del capacitor 3 va a ser igual al capacitor 3 por la diferencia de potencial del capacitor 3. Y así tengo que la carga ha sido 44.8 microcoulombs. Y puedo ya completar en mi tabla. ¿Sí? Lo mismo hago con el capacitor equivalente 1. La carga del capacitor equivalente 1 es igual al capacitor equivalente 1 por el voltaje del capacitor equivalente 1. Entonces tengo que 2 por 10 a la menos 6 por 11.2, que es igual a 22.4 microcoulombs, la carga del capacitor equivalente 1. Y miren cómo va la tabla ya, solo falta carga y diferencia de potencial del capacitor 1 y el capacitor 2. ¿De dónde saco eso de ahí? Bien, vamos al capacitor equivalente 1. ¿De dónde salió el capacitor equivalente 1? De la serie, de la conexión en serie del capacitor 1 y el capacitor 2. Al ser una conexión en serie, quiere decir que comparten la misma carga que el capacitor equivalente 1, tanto el capacitor 1 como el capacitor 2. ¿Sí? Comparten la misma carga. Entonces, simplemente tengo que hallar la diferencia de potencial que hay tanto en el capacitor 1 como en el capacitor 2. Por lo tanto, mi diferencia de potencial en el capacitor 1 es igual a la carga del capacitor 1 sobre el capacitor 1. Y obtengo que es 5.6 voltios. Escribo, ¿sí? Y en el capacitor 2 es exactamente lo mismo porque son los mismos datos, es la misma carga y es la misma capacitancia, ¿sí? Y termina siendo 5.6 voltios también. Y listo, completé mi tabla y con eso respondo el inciso A, que es la carga en cada capacitor, el inciso B, la diferencia de potencial a través de cada capacitor,
Y el inciso C nos dice la diferencia de potencial entre el punto A y D. Y si nosotros nos fijamos, el punto A y D son estos de aquí. A ver, es el punto A es este, con el punto D que es este, ¿no? Entonces el punto A se mantiene aquí, el punto D se mantiene aquí, ¿sí? Y si seguimos viendo la simplificación del sistema que tuvimos, el punto A va a ser aquí y el punto D va a ser aquí. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo es la diferencia de potencial entre el punto A y D. Nos está pidiendo la diferencia de potencial de C equivalente 2. No, porque aquí va a estar el punto D y aquí va a estar el punto A. ¿Cuánto es la diferencia de potencial de C equivalente 2? Pues 11.2. 11.2 ha sido la respuesta del inciso C. 11.2 voltios. Sí, del inciso C. Y eso sería todo. 16.